Están los dos países vecinos, países hermanados históricamente en circunstancias, en determinados temas más complejos que el nuestro, pero están alcanzando, en el caso de Venezuela, ya una perspectiva de final, de desenlace. Tengo la impresión de que el chavismo, la revolución bolivariana, o como ellos han llamado permanentemente, está llegando a su final, pero allí puede haber mucha sangre de por medio. Y es un asunto que nos interesa conocer. De parte de ustedes, ¿qué opinión de perspectiva ustedes sostienen? Dos generaciones que han visto el desempeño y el desarrollo de estos países que, en el caso de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos cayó embelesado, muy confiado en las FARC o en estos grupos como el ELN, que este momento al parecer mantienen secuestrada a la periodista a la que nos vamos a referir, doña Salud Hernández. Y quisiera de parte de el académico y el experimentado internacionalista, el académico es el doctor Esteban Santos, y Mauricio Gándara es el experimentado internacionalista y exdiplomático, representante de nuestro país ante el Reino Unido. Entonces... Pero ¿perdón? También leído. Más o menos, doctor. Valga esta broma al inaugurar este feriado más o menos significativo, así es. Yo quisiera que el profesor universitario tan joven, doctor Esteban Santos, tenga la bondad de referirse a la actuación, comencemos por Colombia, a la actuación bastante mal vista por el propio auditorio o sociedad colombiana. Ha perdido bonos en cantidades excesivas el presidente de Colombia. Y cuando le llevan poco disfrazado ahí con traje de camuflaje militar y todo, le llevan al sitio donde suponen los soldados que hay peligro, no atina a desarrollar un discurso coherente, una explicación al pueblo colombiano de qué es lo que realmente él está haciendo con el ELN, porque el ELN se le subió al hombro viendo que les trata tan bien a las FARC. Dijeron, llama a los amigos que estaban muy partidarios nuestros, llama a toda esa gente y vayan a conformar el nuevo ELN, que se les ve con los trajes flamantes, los pañuelos nuevecitos, los pañuelos rojos. Y entonces, de eso nos damos cuenta y decimos, nosotros con el mal que atravesamos, pero por lo menos no nos ven tan, ¿no? Entonces, algo pasa en Colombia. El señor presidente Juan Manuel Santos no tiene a explicar lo que decía ayer, por ejemplo. De Salud Hernández, la información que tengo, que estoy verificando, es que ella se fue a hacer un trabajo periodístico de su propia voluntad, que se reunió con el ELN, que el ELN está esperando a ver cómo puede regresarla a la libertad, por regresarla a su trabajo normal, pero esa información la estoy verificando. Es una fuente bastante fidedigna, pero estamos verificando esa información, no está totalmente comprobada. Exa FM. Entonces el señor presidente no tiene la seguridad, no obstante que está hablando con el ELN, no sabe realmente si la tienen o no la tienen
a la periodista Salud Hernández. Y la señora, si es que está con los ELN, debe estarles insultando, pero todo el tiempo, porque tiene un carácter terrible. Y entonces se les dirá de todo, ¿no? Deben estar cansados los soldados improvisados del ELN. Le dejo con mi audiencia, doctor. Qué pena que tengamos que hablar así, no tan formalmente, pero es la plena, ¿no? Sí, es así, porque pero solo para decir, es que no estamos bajo normas de racionalidad, sobre todo en este caso particular y en el de Venezuela, pero que Esteban no le quiere interrumpir. Muchas gracias, un gusto, Gonzalito. Encantado, el gusto es nuestro, Esteban, adelante. Y como siempre, Mauricio, también un placer compartir este foro. Yo siempre empiezo diciendo que uno no hace las paces con sus amigos. Claramente el sentarse a conversar con su enemigo, con grupos paramilitares, con grupos terroristas, sin duda alguna es una apuesta muy avesada, por decirlo menos. El caso de esta señora Salud Hernández, sin duda también es un tema muy espinoso para la administración del presidente Santos. Para quienes nos escuchan, es algo como decirle que a uno de los 4 pelagatos le secuestraron. Una de las personas más críticas con el gobierno, que le ha dicho de todo y le ha puesto unos editoriales en los que básicamente le acusa al presidente Juan Manuel Santos de vender al país, de ser corrupto y de que este proceso de paz con las FARC no tiene ningún bien. O a una de estas personas es a la que se están secuestrando. Y esta es otra de las preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué no se les llama con nombre y apellido secuestro y no se dice una retención y empiezan a haber todo un tipo de semiántica sobre el tema? Es muy importante entenderlo, ¿no? Creo yo que si es que el señor Juan Manuel Santos dice una aseveración como la que acabamos de escuchar, de que tiene información que ella fue por sus propios medios y después con el tiempo nos damos cuenta que esto no fue así, pues sería un revés muy importante para su administración y para su inteligencia militar. Lo segundo es que no es solo ella, sino que después llegan 2 periodistas más, el señor Diego de Pablos y Carlos Merlo, corresponsales de Noticias RCN, justamente a ver qué es lo que pasó, a reportar sobre esta desaparición y a ellos también se los secuestran. De ellos sí podemos dar fe que fue un secuestro, aunque el presidente Juan Manuel Santos tampoco lo dijo de esta forma, porque el chofer que los estaba acompañando, él ya fue liberado. Entonces ya tenemos un primer elemento de convicción muy importante. Colombia, hay que también entenderlo que mientras Colombia esté bien, nosotros estamos bien. Siempre es nuestro vecino y queremos pues desearle y augurarle los mejores deseos. Cuando Colombia está mal, pues nosotros también tenemos que regresar a ver. Sí, la situación es muy tensa en materia política porque esta presidencia está ya llegando a su último tercio y también ha tenido un desgaste muy importante. Desgaste principalmente porque vamos más de 4 años en La Habana en estas conversaciones, no hay un fin y el colombiano de calle pues empiezan otra vez a revivir todos estos fantasmas de que nunca es que estuvimos muy confiados en que este proceso vaya a tener un buen augurio, pero vemos que no solo no llega un fin, y sino que también, como usted ha dicho, otras organizaciones como el ELN, existen muchos grupos más, ¿no? Existe también el Ejército Popular de Liberación, EPL se llama, que se encuentran justamente operando en este sector del Chocó, que fue donde se le secuestró a la señora Hernández. Es una zona también que es muy interesante saberlo porque es fronteriza con Venezuela y es una zona, en inglés se les llama el no man's land, de nadie, una tierra de nadie. En la medida en la que las FARC se retiró de esta zona por las conversaciones justamente en La Habana, pues tenemos que en estadísticas casi el 40% de la coca que se produce en Colombia es de esta región. Entonces es una región muy productiva y es una región donde no llega el brazo del Ejecutivo y por lo tanto todos estos grupos que operan al margen de la ley se están peleando por el control. Entonces el tema es muy delicado, porque la paz de Colombia depende de esto, porque si es que se define ¿cómo puede ser que nosotros estemos en conversaciones con ustedes, señores? El director ayer de Human Rights había dicho en CNN que esto es una violación flagrante al derecho internacional humanitario y yo lo comparto. Pero más aún, también comparto su criterio, Gonzalo, de que si estamos sentándonos en una mesa de negociaciones, del otro lado lo primero que dice es, no tenemos certidumbre de que esto haya sido, tenemos que conversar con nuestras bases y no nos hemos pronunciado. Eso es algo, por un lado, no serio y por otro lado que también asusta. Nos están solo tomando el pelo, esto es un tiempo, o verdaderamente no tienen el control y no saben qué es lo que está pasando en esa zona. Ambos escenarios son igual de graves. Claro. Entonces, aquí a futuro, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una oposición muy férrea del expresidente Uribe, y el expresidente Uribe, que
está ganando un momentum político al decirles, bueno, les dije, todo este tema, en ningún momento había que confiarles a estos señores, en ningún momento teníamos que haber aflojado desde el ámbito militar como tal, y estas son las consecuencias que está dando. Entonces, toda la credibilidad de un gobierno y todo un proceso que ha durado 4 años, llegando a esta cúspide, yo creo que estamos llegando a un momento de clímax. Lo que quería hacerles escuchar es lo expresado por la directora de la Asociación Nacional de Diarios. Esta señora, periodista, colega, se llama Nora Sanín, también tiene su fama en el gremio colombiano y latinoamericano. Ayer conversó con NTN doña Nora Sanín. Veamos qué dijo. Quisiéramos que los devolvieran lo más pronto posible. No es una petición, es una exigencia de toda la sociedad colombiana. El hecho de que los devuelvan no puede llevarnos a minimizar la gravedad de lo que han hecho, pero por lo menos nos da tranquilidad sobre su vida y que recuperen pronto su libertad y posibilidad de seguir informando. Sí hemos sentido un deterioro de las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo. El año pasado mataron 2 periodistas en Colombia, es una situación muy grave. Las amenazas, los secuestros, las retenciones, las agresiones están presentándose en niveles muy elevados. Entonces consideramos que el Estado colombiano tiene que fortalecer las acciones de protección, tiene que tener un control mayor de todo el territorio colombiano para poder cumplir con su deber constitucional, con el derecho que tienen los periodistas consagrado en el artículo 74 de la Constitución de gozar de una garantía especial para el ejercicio de su actividad, puesto que no es en beneficio de ellos, sino de toda la sociedad colombiana. Exa FM. Los colegas periodistas le dan por hecho de que está secuestrada. A mí me parece que su viaje a Catatumbo, usted tiene la razón, muchas gracias, doctor. Este gran territorio de Catatumbo se supone está sembrado íntegramente de droga. Y claro, lo han declarado territorio de guerra. Uh-huh. Y entonces la doña dijo, amiga de tener los mejores reportajes, los mejores trabajos periodísticos, que se irradia con una facilidad en las naciones donde habitan gente que habla español, se irradia en lecturabilidad, pero impresionantemente, es muy leída, quiero decir, ¿sí? La señora que trabaja en un rotativo como el diario... El Tiempo. No, el Tiempo de Bogotá. Claro, el Tiempo de Bogotá y la Hora de España. No la hora, sino la... El Mundo, el Mundo, exactamente. Es un diario súper leído, ¿no? ¿Sí? Súper circula mucho en el continente. Y entonces ella quiso ganarse esta primicia, es decir, tantos miles o millones de hectáreas está sembrado y esto no tiene solución. Le han engañado ferozmente al señor presidente Santos estos tales y cuales, porque ella no anda con vainas, ¿no? No anda con vainas. Entonces una periodista muy aguerrida, fuerte de carácter, y entonces no sabemos si ella misma fue, aquí vengo a que ustedes mismos me den la posibilidad de hacer el reportaje, porque se va allá. Y claro, los reporteros más temerarios, los de RCN, que es de la misma cadena de NTN, donde labora también nuestra colega ecuatoriana Andrea Bernal, entonces ellos le siguen, cogen las cámaras y le siguen, y le van siguiendo y siguiendo porque la señora nos lleva cámaras, claro, entonces era una noticia impresionante. Yo así más o menos he leído el episodio, no creo estar muy equivocado, porque así están convalidando la información, todas las voces que unen las grandes cadenas colombianas
pidiéndoles que den una opinión de lo que está ocurriendo. En cambio, el presidente está en otro baile, está obnubilado con el tema de La Habana y se ha descuidado de esto. Entonces el presidente Santos está muy mal en términos, naturalmente, de apreciación social, pues, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto es lo que nos habíamos comprometido, hacerles escuchar. NTN y en su programa La Noche entrevistó a un señor, Ervin Hoyos. Este es un reportero de guerra, pero de los cuajados, de los que ha estado en todas las áreas de conflicto a nivel internacional o mundial. Y también entrevistó al articulista Manuel Hoyos. Veamos una partecita que lo han editado sobre Catatumbo y la señora Sara Hernández. Frente a horas aciagas como las que vive el país, uno sí esperaría claridades de parte del primer mandatario de los colombianos, y el presidente, al contrario de darnos esa certidumbre, esas certezas, nos está generando más dudas. Me parece que el presidente, desde un principio, con todo respeto lo digo, pero también con toda firmeza y franqueza, no ha manejado bien este episodio. Me parece que ha debido tener una respuesta mucho más pronta. Me parece que la comunicación debería ser más directa, debería ser más responsable al momento de dar sus declaraciones, y creo que en nada contribuye esta última declaración en la que habla de fuentes fidedignas, de una hipótesis que desde un comienzo se está manejando, pero renglón seguido dice esto no está confirmado, lo estamos verificando, y nos deja exactamente en las mismas. La región del Catatumbo era una zona de influencia de las FARC y del EPL junto con el ELN. El EPL pierde a su comandante alias Megateo, ellos se replegan a él es el reportero de guerra buscando los campamentos del Perijá, y esto queda en control del ELN. El ELN tiene más de 1.500 milicianos en la zona, controlando no solamente a los periodistas, a la población civil. Allí no se mueve un dedo sin el poder y la decisión del ELN. Así que una periodista que va a hacer un trabajo como Salud Hernández, que iba a denunciar todo el manejo de cultivos ilícitos que tiene el ELN, las rutas de narcotráfico, todo lo que están haciendo ellos en este momento no les convenía. Es absolutamente lógico. Hay que conocer la guerra, conocer el conflicto para deducir que aquí hay un secuestro, que ella no aparece, no porque esté voluntariamente allá, sino porque le obstruyeron su trabajo y se la llevaron. ¿Alguna vez estuvo en las manos del Estado la zona de Catatumbo, de norte de Santander? Porque lo cierto es que esa zona ha sido azotada por la violencia y por todo lo que comentaba nuestro colega de Caracol Liberado desde hace muchos años, y en ese sentido la situación no creo que cambie para mejor, infortunadamente, y no creo tampoco que cambie para mejor el ejercicio libre de la prensa en esa zona, cuando vemos que el gobierno nacional lo único que hace es pedir que ojalá vuelvan estos ciudadanos, a ver si de ahí en adelante ejercen libremente su función de periodistas, pero no rechazan hacia atrás lo que ha ocurrido. Exa FM. Mauricio, tenga la bondad. A ver, Gonzalo. Ahora sí, lo que usted quiere decirnos respecto del tema colombiano. Ahora sí puedo hablar. Sí. Bueno, estamos para, como dice Gonzalo, un poco informalmente. En y la primera cosa, cosa, se pone así el doctor Gándara. Sí, la primera cosa que me llamó la atención de la declaración de la directora de los medios, la señora Sanín. Sí, la Nora. Es que dice que nos la devuelvan. Si no se la han llevado ellos, pues ¿cómo le van a devolver? Esa misma se fue. Pues, ¿no es cierto? Porque el último tramo se ve en una moto, ¿no es cierto? Lo último que le ven, ella misma se ve en su moto, ¿sí? Esto, perdona el paralelo, porque uno no está secuestrado, no está retenido, o por lo menos inicialmente, cuando uno se va a meter en la boca del lobo. Y entonces estoy pensando en lo que nos pasó aquí el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Sí. El presidente con sus propios pies o con sus propias ruedas se fue a meter en el regimiento. Dos veces, porque no le dejaron entrar, como que aquí no le hubieran dejado entrar los del ELN, no comparando a la policía con el ELN, no. No le dejaron entrar, o sea que no tenían ninguna intención ni de secuestrarle ni de retenerle. Pero después armamos alrededor de eso toda una ficción. Y el presidente Santos no está manejando, yo creo que está pecando de ingenuidad. Sí. Pero sí le defiendo, porque el presidente no puede
Si alguien se va en una moto o alguien se bota en un parapente por allí, esas cuestiones, ¿qué puede hacer el presidente? ¿No es cierto? Claro. La última información que él tiene, probablemente entre varias que le habrán dado, es la que yo mismo le he oído al director, me parece que es al director del diario El Tiempo. Sí. Porque la señora en cuestión, la señora Salud Hernández, ella se fue despidiendo diciendo, y vamos a perder contacto porque entró en una zona donde no hay cobertura de los celulares, de los medios de comunicación electrónica. Así es que si está por allí, no sabemos, porque a ratos pienso, siguiendo el tono festivo que usted empleó, que eso es de la ELN, por lo terrible que es esta señora, y les insulta y les ataca a los del ELN, le acaba al presidente Santos, ella está contra el proceso de paz, está contra todos, digamos, sí, ¿no es cierto? Ellos van a estar felices de que se vaya, creo yo, a ratos, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué se hacen con ella? Vea, el suicidio o la cuestión es una cosa que el poder público no puede impedir. Tal vez pudo impedir, ¿se acuerda usted de la señora, era Betancourt la señora que se fue a meter? Claro, las dos, pues. La política que se fue a meter en la zona reservada de las FARC. Amigadas. Sí, en la zona de las FARC, pues, sí, ¿no es cierto? Ya si entra allí como ha hecho esta señora. Ingrid Betancourt. Digo, si alguien se va a meter allí o si alguien se lanza en paracaídas o sin paracaídas, en parapente o esas cuestiones o de esos deportes más peligrosos que hay, ¿qué puede hacer el poder público si ya se han lanzado? Pues, ¿no es cierto? Entonces, eso ya entra en el libre albedrío de la persona. No quita eso el que el gobierno trate de verificar y trate de ayudar, ¿no es cierto? Pero para nomás de decir eso, el señor presidente, bueno, es significativo lo que usted acaba de decir, pero esta explicación no la da oportunamente el señor presidente Santos, entonces subestima el hecho y después le caen todita la acción mediática y le hacen... Haga lo que haga, le cae. Pero lo que sí está el presidente, yo no le veo factible, o una factibilidad muy remota al acuerdo con las FARC. Porque como dicen que van a someter, además, si llegaran después de estos 3, 4 años... A consulta. El pueblo de Colombia le va a decir que no. Le va a decir que no. Y a mí me daba un poco de pena de cuando volvieron los del gobierno del Ecuador, el gobierno del Ecuador, a tratar de salir en las primeras páginas, porque casi toda su política es para salir en las primeras páginas, a prestarse y ofrecerse para las negociaciones con el ELN. Tal vez algún rato, pero mejor sería que no sea ninguno de los vecinos. En una isla como Cuba no pasa nada, digamos. Allí sí hay un control y cercado por el agua, pues, ¿no es cierto? No es lo mismo que aquí. Aquí tendríamos turistas del ELN. Ya, aquí. Pues. Pero vea, sobre todo una cosa, pues, cuando entusiastamente hace unas pocas semanas o unos 2 o 3 meses, qué sé yo, se nos ofrecíamos nuevamente para estar en lo de ELN. ¿De qué sirve la negociación con el ELN si la principal sigue en problemas, si no hay un acuerdo de paz con la principal? Entonces, ¿qué gana Colombia? Gana relativamente, sí, en negociar con estos señores que tienen 1.600, 2.000, diga usted, y los otros que son 5, 6, 7 veces más grandes, los de las FARC. Entonces, no ha pacificado al país si hace el acuerdo con los pequeños, si no encuentra la solución para los grandes, ¿no es cierto? Y no le veo la solución a los de los grandes, ¿sí? Entonces, este no es un problema para Colombia, pero es un escándalo nacional, todo esto de la señora Sara y de los 2 reporteros. Un escándalo impresionante. Es decir, lo que quiero significar es que con problemas tan complejos como los nuestros, desde el lado económico e incluso desde el lado político, nosotros estamos en la lona. Y perdonen por... Claro, y vea, y no es comparable. O sea, lo nuestro es muchísimo más grave. Y Colombia económicamente está bien. Dejemos que pero digo, económicamente Colombia está bien. Y claro. Es distinto. ¿A usted qué le parece la forma como estamos analizando el tema? Creo que no se presta a eso, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta 2 cosas. Uno, que no olvidarse que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus nacionales. Estamos claros que ahí existen zonas riesgosas y demás, pero
insisto, el Estado tiene la obligación de tener que garantizar la seguridad de los nacionales. El momento en el que Cancillería ha abierto las puertas a un diálogo, per se yo lo diría, si es que esto es un diálogo serio, a través de una agenda, el que vecinos puedan ayudar a un país hermano a solucionar un impasse tan importante, yo lo veo con buenos ojos. Lo veo con buenos ojos de igual forma si fuera a través de una institucionalidad internacional. Organismos internacionales, puede ser la OEA, lamentablemente estamos un poco alejados de la OEA, hay nuevos organismos que para esto anteriormente, por ejemplo, el UNASUR ha podido servir, creo que como hemos compartido en foros anteriores, que lamentablemente el no tener una institucionalidad fuerte ha hecho que la UNASUR quede mucho en el discurso y no pase de eso. En todo caso, creo yo que somos como latinoamericanos los que podríamos extender una mano para que este diálogo pueda ser serio, real y que pueda tener alguna sustancia. Creo que también es muy importante el darnos cuenta que el colombiano fue el que aprobó el que se dé este proceso, este inicio de conversaciones de paz con las FARC. Tanto es así que el señor Juan Manuel Santos fue el que ganó las elecciones. 4 años después, sin duda alguna, este gobierno está muy desgastado, este gobierno ha puesto todos los huevos en esta única canasta y o gana la nominación al Premio Nobel de la Paz por haber logrado el fin del último conflicto armado en toda América Latina luego de 50 años, o pasará a la historia como uno de los gobiernos anteriores que también han cedido mucho desde la zona de distensión con Pastrana y demás, en el que estos grupos se han refortalecido. Creo para mí, que este es un tema de coyuntura que nos afecta a todos, porque si es que el tema de Colombia no se llega a arreglar, está claro que nuestra frontera es muy débil y está claro que, como usted bien dice, habrán muchos turistas buenos y muy malos que vengan a hacer e implantar sus negocios aquí en el Ecuador. Entonces, es un problema que nos tiene que importar, es un problema del cual no sirve tanto el que cerremos y blindemos nuestra frontera, porque como vemos en países fronterizos, la corrupción y sobre todo el tráfico que se puede dar es muy grande. Entonces, personalmente creería yo que hay que sincerar el diálogo y creería yo que el Ecuador, como Perú, como Venezuela y como todo el resto de la región, nos interesa que un país tan grande y tan bonito como Colombia, pues llegue a tener un éxito en el final de estas conversaciones. No estamos negociando pues con gente de negocios como tal, no estamos negociando con un partido político, estamos negociando con bandidos, sin duda alguna. ¿Y cómo negociamos con un diablo? Eso siempre es un problema muy de fondo. Como les digo, uno no hace la paz con sus amigos. Y aquí este es un tema en el cual se tiene que sincerar la agenda en el decir, bueno, para poder sentarnos a negociar, evidentemente tenemos ya un primer problema porque es un Estado negociando con un grupo que opera al margen de la ley, y eso muchas personas es muy entendible que lo vean como un absoluto derrotismo de un Estado que se siente estar de igual a igual con una de estas organizaciones en este periodo de 4 años. ¿Qué es lo que se ha logrado avanzar? Pues estoy de acuerdo muy poco, porque en un acuerdo o se negocia todo o no se ha negociado nada. Así es. Y si es que no se negocian, bueno, creo que hay temas sensibles, por ejemplo, el que las FARC ya se ha comprometido a que no van a haber menores de edad dentro de sus filas. Y la verdad latinoamericana ha sido que las nuevas generaciones son muy, muy jóvenes y son ellos los nuevos sicarios que han empezado a dar. Es un problema de criminalidad latinoamericana, que si es que esto se llega a cumplir, creo ya es un gran avance. Ahora, de todo el resto de agenda, de darles un partido político sin más, sin que ganen votos, pero estar en el Parlamento, es una locura. Ellos tengan que opinar con respecto a una reforma agraria, también es una locura, pero al final de cuentas tenemos esta famosa región del Chocó, fronterizo con Venezuela. Está claro que es una zona de nadie y está claro que el 40% de la coca que se produce de uno de los mayores exportadores a nivel mundial se produce en este lado. Entonces hay un interés económico muy importante. Es una zona en la que esperaríamos todos que el gobierno tome control. No lo han hecho en las últimas décadas, poco podemos creer que lo van a hacer ahora porque el presidente salga en las cámaras vestido de camuflaje. Así es que en esta última fórmula yo sí creo, y siempre lo he dicho aquí en otros foros anteriores, me acuerdo alguna vez tuve el gusto de compartir con Jorge Ortiz y decirlo, en el que, bueno, hemos intentado ya esta senda de la guerra por más de 50 años. ¿Ha logrado tener cuáles son los resultados de la guerra? No solo la guerra contra los paramilitares, contra los terroristas, y la guerra también contra la droga. Luego estos 50 años, como decía el expresidente de Brasil, Cardoso, bueno, nos será de intentar algo más. No tendremos alguna otra oportunidad, porque claramente la guerra lo único que ha hecho es que nosotros invirtamos en un gasto militar y pongamos los muertos.
y decía, y ustedes los norteamericanos, ustedes ponen las narices. Esa es una realidad del continente, y eso es una realidad que hay que afrontarla, y esa realidad se afronta, creo yo, luego de 50 años, no con las armas, sino sentándonos y deponiendo posiciones, buscando un interés nacional como tal. Muchas gracias, Esteban. Doctor Gándara, ahora pasando a Venezuela, el señor Capriles definitivamente se dio cuenta de que hoy sí hay las condiciones, antes no la habían. Y entonces inteligentemente Capriles ya tiene esto muy concentrado en su estado de ánimo de que cuando hay apoyo del pueblo, todo se puede hacer. Literalmente, él dijo, apuntando a la realidad venezolana, cuando se tiene apoyo del pueblo, no se le teme a un revocatorio. Una vez más, los venezolanos se concentraron en las calles de Caracas, esta vez en la sede de los tribunales, donde exigieron respeto al artículo 200 de la Constitución que permite la manifestación pacífica. El líder opositor, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia pretende acabar con esa garantía. Enfatizó que el pueblo no está dispuesto a permitirlo. Lo que pasa es que ellos despachan sentencias y se hacen los locos, quieren pasar por debajo de la mesa. Porque es cierto, queremos revocatorio, y el revocatorio es para Nicolás Maduro, pero es que aquí se tienen que ir también todos los jueces corruptos de este país. Aquí se tienen que ir esta cuerda de sinvergüenza que están tomando decisiones contra el pueblo. Aquí creen que nos vamos a quedar callados. Pues se van a quedar con las ganas, porque ahora es que vamos a hablar y denunciar. El abogado constitucionalista y alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, dijo sentir vergüenza de sentencias emanadas del máximo tribunal del país que pretenden cercenar derechos humanos fundamentales en democracia. Indicó que el presidente Nicolás Maduro tuvo miedo de prohibir la protesta en el documento de estado de excepción anunciado y publicado en Gaceta Oficial. En el estado de excepción de Maduro no prohibió las manifestaciones públicas. Tuvo miedo de ponerlo ahí. Y sin embargo le mandaron a esta corte a hacer el trabajo y a sentenciar que nosotros no podemos marchar a la sede del Consejo Nacional Electoral. Eso es absolutamente inconstitucional, pero además esta corte no tiene competencia para poder haber dictado esa sentencia. El diputado Tomás Guanipa aseguró que el autoritarismo del presidente Nicolás Maduro no podrá imponerse ante la voluntad de un pueblo. Es a eso lo que le tiene miedo a este gobierno, a la fuerza del cambio que está desarrollándose en toda Venezuela y que va a lograr, quiera o no quiera quien esté en el Consejo Nacional Electoral, que va a lograr, quiera o no quiera el miedo de Maduro, que ese referéndum revocatorio se haga este año y que este mismo año escojamos por decisión del pueblo un nuevo gobierno que le traiga paz a la gente. Exa FM. Complicado, ¿no? Pero yo veo que las cosas están cambiando la foto está distinta, sí. Creo que ahora sí fue la definitiva. Su comentario, Mauricio. Vea, yo le he oído, Gonzalo, lo hemos oído todos. ¿A Uribe? A este viejo tan respetable, creo que el último respetable de la izquierda latinoamericana, el señor Mujica, pues, ¿no es cierto? Claro. ¿A qué extremo habrán llegado para decir que está más loco que una cabra el señor Maduro, pues, ¿no es cierto? Es que es francote el claro, tipo. Directo. Y yo quisiera una pelea entre la señora Hernández y el... La señora Hernández le gana, eso sí. Sí. Por todos los antecedentes que... Yo he pensado, me reía cuando leía lo del señor, que yo le tengo una inmensa simpatía al presidente Mujica. Sí. Pero decía yo tengo otra opinión, que tengo la opinión sobre Maduro, del famoso dramaturgo inglés que es inglés-americano en realidad, o americano-inglés, con premio Nobel, que es el señor Eliot, T.S. Eliot, que en uno de los personajes dice de uno de los personajes de uno de sus dramas, que dice, ¿cómo se puede pelear con la estupidez? Pues, ¿no es cierto?
¿cómo se puede pelear contra la estupidez? Entonces, van personas a tratar de establecer la racionalidad de expresidentes de otras naciones, ex primeros ministros, y entonces todo lo que dice el señor Maduro es, sí, que es bienvenido el diálogo para que les hagan entender a los otros que están haciendo un golpe de Estado, pues o algo así, ¿no? Sí. Por lo que están proponiendo una medida constitucional que es del revocatorio. Entonces, ¿cómo se puede pelear contra la estupidez? Pues no hay posibilidad de diálogo. Y al señor Mujica le contesta, sí, está loco de amor por Venezuela, pero en 5 años más Venezuela ha desaparecido, pues 5, 6, 7% de crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Ya, desgraciadamente, y tomemos esto para nosotros, 2 cosas de lo que decía el señor Capriles, es que nuestros jueces están a las órdenes del gobierno, pues, ¿no es cierto? Entonces van a hacer la reforma constitucional para decir que puede haber la reelección indefinida. Así es. Mandan al Tribunal Constitucional, que ya sabemos que no es sino una comisaría del Estado, pues, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, pues para esto aquí no hay una reforma del Estado, hay una enmienda, alguna cosa, le cambian el nombre a la forma que está definida la enmienda aquí, no a la forma que está definida en los Estados Unidos, pero a la forma que han puesto en la Constitución. Entonces, así no hay posibilidad de diálogo. Pues cualquier día nos cambian todas las reglas del juego del un día al otro. Pero Venezuela se consume, Venezuela puede desaparecer. Y pasamos por la vergüenza. Para mí como ecuatoriano me da vergüenza que nuestro gobierno esté apoyando a la matanza y a la matanza de la gente y al encarcelamiento de la gente y a la anulación del Estado venezolano. Usted continúa y termina. Dante Alighieri decía que los espacios más oscuros del infierno están destinados para aquellos que en épocas de incertidumbre moral mantuvieron su neutralidad. Creo que en Venezuela no hay que hablar con medias tintas. Lo que está pasando ahí, yo me adhiero a un editorial del Washington Post de hace algunos días que decía que es el ejemplo exacto, perfecto de qué pasaría si un cartel de droga tomara el poder. Y lo que está pasando en Venezuela, a mi criterio, es eso. Es un Estado fallido, es un Estado que no representa ya a una mayoría, pero sí es un país que está siendo oprimido por un señor que no tiene 2 dedos de frente. Y lo digo así con todos los puntos y tildes. Creo yo que lo que está pasando en Venezuela va a empezar a cambiar, y yo creo que empieza a cambiar por la geopolítica que está pasando internacionalmente. El precio del petróleo ya no es lo que era hace algunos años, entonces Venezuela ya no puede dar esas dádivas lo que daba antes a sus estados miembros del ALBA. Eso ya no existe. En Brasil vemos que hay un cambio muy grande de la izquierda a un conservadurismo con el señor Temer. No se diga lo que ha pasado en Argentina con Macri, Colombia, Perú. Entonces claramente ya no existe ninguna presión, ese espíritu de cuerpo que lo veíamos hace algunos años. Estamos asistiendo a un cambio de época. Tanto y esto es va así, a terminar absoluta y totalmente el modelo político. Y mire, Gonzalo, lo que está pasando. Ahí está engañado el señor presidente Correa, está engañadísimo. Estoy de acuerdo. Mire lo que está pasando en España. No se pudo llegar a formar un gobierno, el rey tuvo que anular, volver a llamar a elecciones, y vemos que la política que se está dando en España se tradujo a Venezuela. Tanto es así que el señor Albert Rivera, el portavoz de este nuevo partido Ciudadanos, fue abiertamente a Venezuela para, al lado de la señora Lilian Tintori, dar fe de todo lo que ha pasado y lo que estamos viviendo, y él ha podido decir de frente, no me permitieron entrevistarme con Ledesma, no me permitieron entrevistarme con Leopoldo López, y miren, este es el partido de Pablo Iglesias, que ustedes fueron con Podemos asesores externos, ustedes presentaron consultorías a este régimen, por esto es lo que queremos votar, y vemos que la política como tal, unas elecciones en un país europeo, muy allegado pues a la realidad latinoamericana, veamos lo que estaba pasando. Esta es una realidad que tenemos que todos tomar en cuenta, y creo que el mundo como tal cada vez se está alejando más. ¿Cómo se llama el presidente de Ciudadanos? De Ciudadanos es Albert Rivera. Ya, el señor Rivera, qué pena que no hayan editado aquí. Es muy interesante lo que pasó ahí. Claro, él dijo, le voy a enterar a toda Europa de lo que he venido a ver aquí en Venezuela. Correcto. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Pablo Iglesias? No, es que él diferenció entre presos políticos y políticos presos, y decía que se tiene que respetar una legalidad.
Entonces, friega todo el señor Iglesias. Pero tome nota. Tome nota de lo que está pasando finalmente, que estas elecciones creo yo que van a tener una implicancia muy importante de lo que se ha estado dando en Venezuela, en lo que va a pasar ahora en España. Entonces, finalmente vemos que la coyuntura, la geopolítica internacional ya no da para que un gobierno de esta calaña como la que está teniendo este señor Maduro pueda seguir en el poder. Lamento y me adhiero a las palabras de Mauricio Gándara en el que es inaceptable, es inexcusable y da una vergüenza el ver que el Estado ecuatoriano siga por una sola espíritu de cuerpo tratando de justificar lo injustificable. Por lo menos vemos que hay un nuevo canciller y este nuevo canciller no es de palestra como sí lo es nuestro actual ministro de Defensa. Y ha tomado por lo menos una postura un poco más ecuánime, un poco más bajada de tono. Aún así, para mí, muy lamentable. Como usted dice, Esteban, el líder del partido español Ciudadanos, exactamente. Albert Rivera. Sí, Albert Rivera dijo esto. El político español escuchó con atención cada uno de los testimonios de quienes perdieron un familiar o permanece tras las rejas por disentir del régimen chavista. Y así quedó mi gorda por los disparos que le hizo un guardia nacional a quemarropa. Había una barricada, la Guardia Nacional estaba tratando de quitarla, comenzaron a disparar y él comenzó a grabar. Eso le costó la vida porque ellos quisieron ir tras el teléfono de mi hermano, que él no lo quiso entregar, corrió, ellos lo alcanzaron, lo golpearon, lo patearon en la cabeza hasta ocasionarle un traumatismo cráneoencefálico que 3 días después... Lo están enterando, digamos, de lo que ha ocurrido con estas damas. También fue informado de las vejaciones que en prisión sufren los familiares de los considerados presos políticos. Te dicen, váyate al cuarto, y te obligan con muchas mujeres ahí a desnudarte completamente. Te revisan hasta los dedos de los pies, y después te dicen, tienes que saltar. Y si les da la gana, te meten la mano por delante y por detrás. Yo no veo a mi hermano hace 2 años porque yo no me hago esa requisa. Entonces me dijeron, nunca más lo va a ver. Casos que calificó de inhumanos tras comprometerse a elevar la denuncia ante la comunidad internacional. Y se va a enterar toda España y toda Europa. Porque esto lo vamos a contar en las instituciones españolas, porque España está con vosotros. Porque los españoles no miramos hacia otro lado, algunos sí, pero la inmensa mayoría no. Durante su estadía en Caracas intentó visitar sin éxito a los presos políticos Antonio Ledesma y Daniel Ceballos, quienes permanecen bajo arresto domiciliario. Tampoco pudo ver a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. Exa FM. Albert Rivera, ahí está, Esteban. Concluyo, creo yo, tomando nota de lo que va a pasar en España, espero que esta sensibilidad de que ya políticos españoles hagan campañas sí en Latinoamérica, pero que logren concientizar a los ciudadanos a lo que está pasando en este ambiente latinoamericano. Creo, espero, estoy confiado de que la comunidad internacional va a empezar a repudiar estos actuares. Espero que este referéndum se dé. Yo lamentablemente creo que este señor Maduro no va a salir por la puerta, él va a hacer lo que sea. Siempre va a haber algún malo. Si es que está loco, es loco de amor. Si es que hay una crisis, es del imperio. Si es que hay algo más, hacemos juegos militares porque va a venir algún ovni y nos va a intentar sacar. Y que existan todavía gente que siga creyendo esta retórica, pues simplemente ya es sacada de los pelos. Pero bueno, podríamos entender un populismo, gente sin mucha cultura o educación, pero que mandatarios en funciones abiertamente aprueben y tengan relaciones con y son los partidarios del señor Iglesias. Eso es lo que lamento, y por eso estoy seguro que en España se va a dar un gobierno de coalición en el cual se termine de destramar lo que ha sido esta filial en España del socialismo del siglo XXI a través de Podemos con el señor Pablo Iglesias. Creo que fue una muy buena jugada lo que hizo Albert Rivera, y más allá de una buena jugada política, creo que fue el momento preciso para que las personas puedan tomar nota y ver lo que está pasando en España. Mauricio. Ya, no estamos tan separados de Venezuela, porque cuando el señor Maduro sostiene las cosas que sostiene, y cuando uno le escucha al presidente de la República en su mensaje, decir que han ahorrado más que nunca, y no tiene un centavo en la caja, ¿cómo entendemos eso? Y le precipitarán al Ecuador, termino con eso, con esto del dinero electrónico, que así como el sucre se fue de 25 por dólar, se fue a 25,000 por dólar, ¿no es cierto?
Aquí quieren hacer lo mismo, con dinero electrónico, Dios cubrir el país de dinero electrónico, o sea, y será un desastre como el de Venezuela. Qué irresponsabilidad, diríamos, ¿no? Sí, absoluto. Total irresponsabilidad. Y no le van a olvidar, pues, al señor Martínez si siguen esas travesuras. Y es joven, y es talentosísimo. El gerente del Banco Central, que está haciendo la publicidad respecto... Hacen lo que les mandan nomás todos los funcionarios, ¿no? Torpemente otros hacen con talento, si es que lo tienen, digamos. Las 10 en punto de la mañana, 10 en punto de la mañana, señoras y señores. Mañana, estelar, 8 en punto, está clarito, 8 en punto de la mañana, está clarito. Y vamos a tener un informativo de resumen muy importante el día de mañana. Señoras y señores, esta es Democracia, la noticia libre.